respetuoso contigo y con mis compañeros. Fíjate que en estos momentos estoy haciendo antesala y me acaban de llamar, estoy en el Congreso del Estado. Les comparto a todos, me acaban de nombrar tesorero del Consejo del Poder Judicial de Jalisco. Entonces estoy por entrar ahorita a una reunión aquí con algunos políticos, y pues con mis jefes, pues que me están haciendo el honor de nombrarme. Pero no quise dejar de conectarme, aunque sea 10 minutitos, para darte las gracias, decir, estoy presente, pero me tengo que desconectar. Y pues por el respeto y el tiempo a todos, lo tendré que hacer, desconectarme, Luis. Y muchas gracias a todos y espero su comprensión. Pero estaré atento al canal de YouTube y ahí les platico luego con detalles en lo que voy a andar ahora. ¿Sale? Excelente, felicidades. Motívalos con liderazgo, analiza su comportamiento individual, incide en su personalidad apelando a sus valores y mucho éxito. Pues a eso venimos. Yo soy un creyente de que todos tenemos que ser agentes de cambio, ¿no? Agentes de la transformación. Excelente, pues mucho éxito. Adelante, gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos, gracias. Bien, bueno amigos, compañeros, vamos a hacer un primer ejercicio en donde vamos a compartir nuestra experiencia en particular de aquella acción que emprendiste para intentar motivar a alguien o a un conjunto de varios alguien en tu entorno. Entonces vamos a hacer una pausa. Por favor, vayan directo a la experiencia, es decir, mi idea fue esta y mi estrategia fue esta, y esto fue el resultado que obtuve. Entonces, vamos a hacer algunos grupos. Por favor, nada más les va a, nada más les va a aparecer ahorita en un momento dado, ahí está, les va a aparecer allí una opción de meterse a un cuarto, por favor, a un room, y por favor vamos compartiendo sus acciones para, eh, para motivar su tarea propiamente, ¿ok? Así que adelante. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas Bien, ¿y tardes. ustedes? Bien, qué Los gusto tenían por ahí en el limbo, allá en el otro, en la otra liga de la semana pasada. Ah, ok, Ya no tardan en ok. conectarse dos Excelente. Mira, compañeras más. ahorita estamos en una actividad de compartir la experiencia de la semana, de la tarea, la experiencia de la Ajá, tarea. Estamos trabajando en grupos en este momento. Que, ok. mi estimado Luis, ay, los voy a pasar por favor al grupo 2, ¿va? Ok. Ok. Hola, Hola, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estaba en el otro chat, en el de la semana pasada. Ok, perfecto. Te voy a mandar a un grupo. Por favor, ingresa. Ok. Igual a mí. A ver. A ver. No. Buenas tardes, Luis. Buenas ¿Cómo tardes, estás? bienvenido. Oye, discúlpame, Luis, me intenté meter en un grupo y ya no supe qué hice. Pero ahorita Yo me tampoco. volví a Si me ingresar. mandas a uno. Ok, perfecto. Gracias. Lo que pasa es que creo que yo también me voy muy rápido. Ya no escuché las instrucciones. Ah, ok, muy bien. Bueno, mejor vamos a cerrar. Como que a lo mejor por algún motivo se canceló la conexión o algo y te sacó, ¿verdad? Porque ahorita ya no me permite volver a meterlos. Pero bueno, espero, ¿alcanzaron a compartir algo, Morán? No, de hecho, estaba tratando de salir, de regresar a la parte principal porque dije, a lo que están dando instrucciones y yo me fui rápido al grupo. Ah, ok. Lo que pasa, Luis, es que cuando nos dijiste que nos metiéramos a la sesión, nos apareció ahí para entrar. Entonces ingresamos y ya no supimos qué hacerle. Y ya no se escuchó nada. Ah, ok, ya, entiendo. Bueno, pues en esencia era compartir lo mismo que estábamos mencionando. Ah, Esa ok. es la cuestión de Ok. era la cuestión de la tarea, pero vamos avanzando. Ya están por volver. Gusto de escucharte, Giovanni. Gracias, saludos ahí a todos. Tengo ahorita un inconveniente para poner la cámara, pero aquí estamos. Excelente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Sí alcanzaron a compartir algunos? No, Faltó tiempo. ya estábamos listos. Oigan, pasó de todo porque algunos empezaron a conectar, otros se desconectaron del grupo, otros no entendieron la indicación. Pero bueno, ahorita vamos a seguir participando y colaborando. Una vez más el ejercicio. Bueno, vamos a trabajar en otros momentos en grupo, así que lo vamos a rescatar muy bien. Bueno, entonces bienvenidos a esta tercera sesión y vamos a trabajar algunos elementos de motivación y de liderazgo. ¿Ok? Bueno, primeramente me gustaría mencionar que estamos identificando esta parte de cómo ser persona en organización. Hablábamos la semana pasada de cuatro capas como persona. ¿Cuáles eran? ¿Las recuerdan? Sí, una es el temperamento, Ujú. el Ajá, carácter, El La carácter. personalidad Ajá. Ajá. Los valores. y los Y valores. los valores, Exacto. efectivamente. Personalidad, carácter, Personalidad, temperamento carácter, y valores. temperamento y valores. Efectivamente, y mencionábamos cómo es que la individualidad de cada persona, la peculiaridad de cada grupo y también la propuesta de cada organización, al final en un proceso de alineación pueden vincularse a través de acciones específicas, obviamente de diseño, de modelaje y también de asunción, de asumir esos elementos. Ahora, desde allí es que partimos al elemento de la motivación. Y pues, ¿qué creen? Le preguntamos a un conjunto de expertos, todos bien picudos en este ámbito de la motivación, y mencionaron varios elementos, ¿verdad? Mencionaron que la motivación tiene que ver con ese impulso que nos genera la opción de ir por algún objetivo. También tiene que ver precisamente con la pasión, con las necesidades que tenemos como personas. También tiene que ver con el conjunto de recursos y de habilidades que tenemos precisamente para lograrlas, que es una de las teorías muy interesantes, particularmente del estado de flujo. Y así podemos indagar diferentes elementos. Ahora, en el desarrollo organizacional y humano, cuando queremos definir algún elemento, no es tan relevante propiamente la definición ontológica del mismo, ¿sí? No es un ejercicio de tipo epistemológico en donde vamos a definir una verdad por sí mismo, sino que los conceptos tienen una identidad también pragmática, básicamente pragmática. Entonces, al hablar de teorías de la motivación, al mismo tiempo estaríamos hablando desde un punto de vista pragmático cómo es que sucede este fenómeno, en donde las personas nos sentimos identificadas con aquello hacer y hacer en un contexto de organización. Una voz fuerte y clara que nos ayude a leer estos tres puntos, por favor.
Cuando están presentes los factores de motivación, reconocimiento, crecimiento profesional y responsabilidad, contribuyen a la satisfacción con el trabajo. Cuando se gestionan mal, los factores de higiene, como son sueldo, condiciones laborales, supervisión y seguridad, pueden aumentar la insatisfacción laboral. El dinero importa, pero la motivación en el trabajo es mucho más compleja que la mera recompensa económica. Gracias, Rafael. ¿Qué comentario te merece esta idea? Bueno, realmente, me recuerda pues la lectura que hice de la teoría y me hace pensar pues que en el trabajo, en las instituciones, sobre todo en la que yo me desempeño, que es una institución de carácter público, difícilmente tomamos en cuenta estas situaciones. Tal vez en la iniciativa privada sea mucho más común o necesario, pues, porque ahí sí buscan trabajar con el mejor equipo humano o el más afín a la empresa, cosa que no sucede en una institución de carácter público. Entonces a mí me llamó mucho la atención esta situación porque pues eso tiene que ver con la situación de poca productividad o poca eficiencia en las instituciones públicas. Bien, muchas gracias. Y te refieres a una realidad. Definitivamente en muchas empresas privadas, y aquí varios de ustedes no nos dejarán mentir o podrán compartir su experiencia, generamos una serie de sistemas precisamente para acompañar, para fortalecer, para asegurar múltiples factores que inciden en la percepción de bienestar y en un clima laboral óptimo. En el ámbito de la gestión pública, definitivamente yo creo que la palabra clave, y por eso vamos a hacer estas dos reflexiones el día de hoy, motivación y liderazgo, dentro pues de un entramado burocrático tan interesante, tan denso, a veces tan difícil de mover, la gestión de liderazgo es clave, fundamental. Y seguramente podrán comentar al respecto. Mi experiencia, por ejemplo, en algunas secretarías es de que de una dirección a otra, puede haber un clima totalmente distinto, una forma de trabajo distinto a que se llevan las mismas pautas administrativas, en donde el liderazgo, digamos, funcional y también emergente de las personas juega un papel fundamental, ¿verdad? ¿Algún comentario? Avanzamos. En cualquier momento, por favor. Yo nada más quería hacer un comentario, Luis. Claro, Carlos. En la parte del dinero en el ámbito privado se utiliza mucho la palabra que dicen que llega primero el puesto y posteriormente llega el sueldo. Y sí es cierto, muchas veces cabe más el reconocimiento de tu jefe directo que incluso la motivación económica por el desempeño de dicho sueldo. Entonces, digo, solamente como para tratar de hacer lluvia de ideas con ese cuadro comparativo, creo que en el ámbito privado, a diferencia de lo que decía mi compañero, pues sí, en el ámbito privado sí se trata de dar esa motivación para que se dé el plus y el desempeño correcto por parte de cada uno de los integrantes. A grandes rasgos coincido contigo, puede ser, haciendo una burda caracterización, y digo y lo digo sí porque, bueno, ahora sí que hay muchísimos casos en ese sentido, ¿verdad? Así que, bueno, avancemos. Al final, la motivación, seguramente conocen este diagrama, es el famoso Ikigai, que es una palabra japonesa que tiene que ver con, ¿alguien sabe por ahí más o menos cómo traducimos Ikigai? Se traduce como sentido de la vida, ¿verdad? O la idea vital de la vida. De tal manera que la motivación está ligado a los elementos estructurales de la organización y al mismo tiempo a la sensación y a la convicción y a la práctica de estar generando un sentido a través de nuestro hacer, ¿sí? Imagínense si hiciéramos ahora mismo una medición, un ejercicio en nuestra organización, de qué manera está sucediendo al mismo tiempo nuestra vocación, nuestra profesión, nuestra misión y nuestra pasión dentro de tu quehacer organizacional
y asimismo con tus compañeros o tus colaboradores si estás en posición de liderazgo, cuál es esta situación, ¿verdad? En el sentido de en dónde estás situado. Creo que este elemento es una línea muy poderosa y como organización creo que las organizaciones producimos personas para contexto de sociedad. Creo que parte de nuestra responsabilidad es iniciar desde el mismo corazón de los seres humanos que ahí se desarrollan también, ¿no? Entonces, el propiciar desde elementos tan blandos y tan profundos para desarrollar estas pautas que repercuten obviamente en el enfoque, en el sentido de pertenencia, en el amor al trabajo, en el sentido del mismo. ¿Algún comentario? Avanzamos. Bien, en cualquier momento el comentario es oportuno. Entonces, aquí tenemos ya una pauta desde donde nutre, a mí me gusta llamarle a este cuadro como la fuente de la motivación. Si omitimos partir de una alineación desde lo profundo de la persona al proyecto organizacional en este tipo de términos, entonces difícilmente vamos a tener este elemento. Mucha gente estamos haciendo, de repente, bueno, aquí me voy a excluir. Mucha gente está haciendo algo que no le genera un sentido y esto repercute en diferentes ámbitos. Ahora, si tenemos la dificultad de que hay muchos puestos, muchos ámbitos organizacionales que difícilmente en una primera instancia, de manera superficial, pues podemos ver que tal vez pareciera que no agregan valor o que no tienen una parte de desarrollo. He ahí la parte de la inventiva, del desarrollo organizacional y parte de recursos humanos, precisamente para que toda labor en la organización sea evidente su misma contribución, tanto a la organización como a la misma persona. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan? Sí, Eli, adelante, por favor. Yo quiero decir algo. Sí. No, es que sí, justo de lo que comentabas, que mucha gente está en un espacio donde no se siente cómoda y demás. También es que leía que muchas de estas teorías también están influenciadas o influidas por la cultura. Y yo pensaba por la cultura como en dos ámbitos, por la cultura, digamos, social, pero también como por esa cultura laboral, pero ya mal orientada, lo más, digamos, lo más feo, digamos, de la cultura laboral, como recordar como ese dicho que encaja muy bien de que, bueno, yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan, ¿no? O sea, contextualizarlo así burdamente, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Por supuesto, y la cultura organizacional es todo un tema. Bien, Rafa, y creo que hay dos vías principales. Una, o generamos cultura y modelamos de una manera consciente, o permitimos que esta suceda con las virtudes y los vicios que hemos adherido, que nos hemos adherido a lo largo de nuestras trayectorias. Rafa. Digo, yo no sé si a mis compañeros les ha pasado algo en una ocasión. A mí me tocó trabajar en dos empresas familiares en las cuales en una los insumos básicos que teníamos para elaborar eran, para aventar para arriba, sí, definitivamente, hasta café, galletas, todo, completamente contentos. Y me tocó estar del otro lado, otra empresa familiar en donde ni papel para el baño hay, ¿no? Entonces, de repente me toca vivir las dos partes, estás cómodo completamente como empleado para hacer tu labor y en otras donde le sufres durísimo. Y esto pasa a veces también en las empresas gubernamentales, no sé si estén de acuerdo, en donde hasta los mismos empleados tienen que llevar a veces su papel de rollo, su jabón. Eso está pasando mucho en Tabasco, en Pemex. Tenemos un contacto con personas, la gente no tiene dinero, no tienen para pagarle y tienen que llevar ellos sus propios insumos. Entonces, pues caemos en esa parte de cultura que decía también Elizabeth, ¿no? O sea, necesitamos trabajar, necesitamos comer y nos toca de todo. Sí, múltiples estrategias adaptativas, ¿verdad? Tanto de la planta laboral como de la misma organización en un sentido corporativo. Bien, oigan, adelante Eli, por favor. Que también recordaba ahí en la lectura y tiene que ver con esto que comenta también Rafa, es que cuando les preguntaban muchas veces a las personas cuál era como su situación laboral, ellos
adjudicaban a su persona, ¿no? Es decir, como en este caso del ejemplo de la empresa familiar que va funcionando mal, ¿no? Tú les preguntas, ¿cómo es tu contexto? Y dicen, no, es que la empresa funciona mal, pero yo soy un buen empleado, yo llego temprano, doy resultados, etcétera, ¿no? Es como dos caras en un mismo contexto. Perfecto, sí. Y ahí tenemos precisamente el reto como desarrollo organizacional. Cómo hacer congruencia en diferentes niveles, ¿verdad? En la persona consigo mismo, ¿voy, Rafael? En la persona en su conjunto con otras personas, en posiciones de liderazgo, en términos de proyecto, de organización. Está muy interesante. Rafael, por favor. Sí, bueno, es que tiene que ver también eh, seguramente con el esfuerzo que uno hace, ¿no? A lo mejor uno se esfuerza mucho. Desgraciadamente la organización no permite llegar a los resultados que se quieren. La institución a lo mejor no está tan bien organizada que por más que le trabajes y por más esfuerzos que lo haga cada quien en lo individual, pues los resultados no van a ser los esperados. Excelente, totalmente de acuerdo. Y esto da pauta precisamente para lo que vamos a conversar precisamente que estamos conversando en esta sesión. Nos estamos yendo a la parte de motivación y mira, justamente con lo que acabas de decir, mi estimado Rafa, un elemento que me gustaría compartir precisamente decías la parte del esfuerzo o la dificultad y la parte de las herramientas que tenemos para desarrollar. Al hablar de motivación, estamos hablando de cómo la organización emprende esfuerzos específicos para generar este conjunto de elementos como son el sentido de pertenencia, el engagement o el mutuo enganchamiento, ¿verdad? El mismo compromiso y tiene el deseo de autosuperación y de superación compartida con la misma organización. Entonces, vamos a identificar cuatro elementos en términos de la motivación como tal. Primer aspecto motivacional, pues alguien que haya escuchado de esta teoría sobre la teoría del flow como tal, que nos pueda hacer el comentario, la síntesis de estos elementos. Ok, le continuamos. Entonces, elemento para potenciar precisamente el talento, el enfoque, el deseo de trabajo tiene que ver con un tema de diseño, ya sea de funciones, ¿sí? De funciones o a su vez para el desarrollo comunicativo, ¿sí? De desarrollo del talento a través del desarrollo comunicativo. ¿Qué tiene que ver? Con la gestión de diferentes tareas de tal manera que yo mismo o a otras personas puedo mantener un equilibrio entre la dificultad de una tarea y una capacidad de realizarla. ¿Qué pasa cuando de repente tenemos una actividad muy monótona o muy pesada o que requiere un mecanicismo y que no tenga, digamos, este tipo de altibajos o la capacidad de poner en juego la creatividad? En ese caso, por ejemplo, en términos de baja habilidad y baja dificultad, ¿cuál es el tipo de respuesta habitual? La apatía. Ahora bien, si tenemos gran habilidad, pero tenemos baja dificultad en los retos que tenemos, estamos en un estado de aburrimiento. Y por el contrario, si tenemos una tarea de gran dificultad, pero con pocas herramientas para desarrollarlo, se desarrollan situaciones de ansiedad. ¿Qué dice esta teoría de la motivación? Que un proceso de generación de energía tiene que ver con el equilibrio, tanto desde el diseño organizacional, desde el ejercicio de la jefatura o del liderazgo, de encontrar el equilibrio impulsador entre alta habilidad o habilidades en desarrollo y un creciente y a la vez medida capacidad de situaciones de dificultad para el desarrollo de la tarea. Me gustaría que, por ejemplo, en este momento pienses en cuanto a lo que tú haces, en qué cuadrante te encontrarías en tu actividad habitual. Y que a su vez pienses en alguno de tus compañeros o de tus colaboradores en la gestión de su propio talento, de su propio quehacer. ¿Sí? ¿En qué cuadrante estás ejerciendo tu forma de liderar o de diseñar el trabajo? ¿Sí?
Comentarios, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de esto que estamos mencionando? Sí, adelante, tocayo, venga. Gracias. Pues sí, creo que es totalmente proyectivo, ¿eh? De repente, yo creo que yo mismo me he encontrado en varios de los puntos del cuadrante, desde un tema de apatía, aburrimiento, y lo diría como la zona de confort, ¿no? También. Y al mismo tiempo, o sea, recuerdo yo compañeros o he visto gente que ya no disfruta su trabajo también, en el sentido de que, pues, además de no representar quizás un reto, como que encuentran que no son, ¿cómo llamarlo? Eh, que no se perfilan, digo, para ese tipo de posición o actividades, ¿no? Y eso hace que también que se respire un clima o ambiente, pues, como frustrante, ¿no? De alguna manera, un poquito antipático. Entonces, se me hace muy interesante el cuadrante porque lo veo como muy proyectivo y digo, lejos de yo ubicarme, también es como pensar identificar, ¿no? A lo mejor posibles escenarios de otras personas que me ha tocado conocer también. Gracias, gracias, tocayo. A mí me gustaría que cualquiera de los elementos que vamos introduciendo, te preguntes, nos preguntemos igual o comentáramos o quede a nivel de reflexión. Por ejemplo, estamos viendo los 4 cuadrantes en función de alta o baja dificultad, alta o baja habilidad. ¿Qué le corresponde a la misma persona? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué nos corresponde como equipo de trabajo? ¿Verdad? Por ejemplo, hay un fenómeno de trabajo en equipo que tiene que ver con el efecto bobo, con el efecto polizonte o con la trampa del talento, en donde nos colocamos, como dices, tocayo, en la zona de confort de manera grupal, ¿verdad? ¿Qué le corresponde a los líderes? ¿Qué le corresponde a un área de una organización? ¿Qué le corresponde a recursos humanos? ¿Qué le corresponde a la política misma de recompensas y de compensaciones de la misma organización? Es decir, en todos los niveles estamos hablando y creo que la gestión de estos elementos es totalmente transversal. Ahora bien, vamos avanzando. Primer elemento, y creo que desde ahí podemos identificar prácticas, acciones ya muy específicas y es parte de lo que vamos a hacer la sesión del día de hoy. Decíamos que en desarrollo organizacional todo planteamiento conceptual implica, supone, suscita una estrategia o un conjunto de estrategias de intervención. Entonces, desde ese planteamiento estaremos hablando de que la motivación está totalmente ligada a la dificultad de las tareas y a la habilidad y el desarrollo de las habilidades para lograrlas. Siguiente elemento, vámonos así como a los clásicos. ¿Quién nos reseña, por favor, la teoría de Maslow, que sigue siendo Master Maslow, sigue siendo como un elemento básico? ¿Quién nos platica? Ahí está. Eli, le damos chance a Jesús, ¿cómo ves? Venga, bienvenido, Jesús. Gracias. Bueno, pues el clásico de Abraham Maslow, que se denomina la teoría pirámide de la jerarquía de necesidades. Ya ves que postula 5 necesidades, que son las fisiológicas, que son las de alimento, agua, abrigo. En este caso, pues, sí. La de seguridad, protección, orden y estabilidad. Las sociales, que es de afecto, amistad y sentido de pertenencia. A estas 3, que es fisiológica, seguridad y social, le llama primaria, necesidades primarias. Y hay unos que hasta la 4 la llaman primarias, pero bueno, el clásico que me tocaba leer hasta ahí. Las otras 2, que es de estima y la de autorización. Estima es prestigio, estatus, y autorización es autosatisfacción. Entonces, esta teoría enfatiza eso, a lo que le entendí, pues, que va por jerarquías, que según, hasta que cubre la primera necesidad, la segunda va subiendo hasta que llegues a la autorrealización. De ahí las críticas que ha recibido Maslow, pero gracias a esta teoría, pues han salido varias, hasta Heisberg, hasta McLaren, que nos pusieron ahí, que nos puse a leer, también adoptan parte, pues, de Maslow y más autores, pues. Entonces, nos habla que para llegar hasta la autorización hay que tener cubiertas las necesidades básicas y después las que vienen. En un trabajo, yo entiendo que las de, por ejemplo, tener cubierta la necesidad de las básicas, que son el sueldo,
tener las condiciones físicas, tener eso como ya cubierto. Ya después viene el estima, el ir creciendo, hasta después ya una autorización, que podría ser un ascenso, puede ser demás, pero también sé que estas necesidades van cambiando también de acuerdo a una necesidad. Yo recuerdo, por ejemplo, a Gandhi, que para él no tenía cubiertas las necesidades básicas, pues creo que estaba en ayuno, no sé, mas sin embargo su motivación era la autorrealización, o sea, un cambio. Entonces él invirtió la pirámide, pues, por decirlo así. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario complementario? Oigan, decimos, la teoría de las necesidades de Maslow es el trabajo clásico. No obstante, Maslow publicó más de 900 papers, imagínense. A mí en la particular, una de sus propuestas complementarias es su teoría, su planteamiento de la autoactualización, o en inglés, self-actualizing person. Es decir, los procesos de autosuperación que tienen que ver directamente con las experiencias pico. Pero bueno, las experiencias pico que tienen que ver con experiencias místicas o profundas de la persona. Pero bueno, esa es otra historia. Hablando en particular, y me gustaría volver a esta idea básica de plantearnos qué me toca a mí como persona, qué nos toca a nosotros como organización, qué me toca a mí como líder, y así sucesivamente. ¿Qué dice Maslow? Si tenemos cierta necesidad en cierto nivel, necesitamos haber cubierto las anteriores. Es una pirámide, digamos, de la base hacia arriba, y como dices, buen Jesús, implica también una cuestión cultural y misma, por lo tanto, que va cambiando por el tiempo. Entonces, decíamos, en la base de abran sus micrófonos y platíquenme, en la base de la pirámide, ¿cuáles están? Las fisiológicas. En la base son las fisiológicas. Ahí está, correcto. ¿Y encima? Seguridad. Los elementos que tienen que ver con la seguridad superior. Sociales. Las necesidades de pertenencia o de filiación. Y siguiente. Reconocimiento. La parte del reconocimiento. Y en la parte superior. Autorrealización. Totalmente. Totalmente. Harina de otro costal es pensar qué tipo de acciones le corresponde a. ¿Y por qué digo que harina de otro costal? Porque pues, ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué piensas de esto? O sea, ok, estamos revisando el planteamiento de Maslow hoy, 22 de septiembre del 2020. ¿Esto qué tiene que ver contigo aquí y ahora? ¿Quién comparte? ¿Esto qué tiene que ver contigo? ¿Qué reto te plantea? Venga, tocayo. Yo creo que es parte de un todo, ¿no? Digo, al principio, cuando tú nos hacías la cuestión de por qué el estudiar esta maestría, pues yo coincidía con mis compañeros en el hecho de desenvolverme, poder crecer, poder seguir logrando mis metas, ¿no? Y al final todo está ligado, porque al seguir preparándome intelectualmente, pues es también para abrirme camino en mi chamba, por ejemplo, ¿no? Y eso me va a dar ciertas seguridades desde la parte de lo fisiológico, y evidentemente pues al tener un buen trabajo, al seguir conservando, al tener un techo, ¿verdad? A lo mejor mejorar algunos recursos de ingresos en afiliación, pues yo creo que voy a estar más tranquilo teniendo pues mis amistades, mis familias más como más amarrado, ¿no? Más afianzado. Y todo esto pues también va a apuntar a un reconocimiento, que al final yo creo que va a llegar también a una autorrealización, ¿no? Y aunado a todo lo que ya se ha comentado de una manera interesante por los demás, a mí me acuerdo mucho que mencionaban incluso la parte espiritual, ¿no? Que en mi caso yo disfruto mucho de la espiritualidad, y es algo que el hecho de ir creciendo día con día en la vida, pues también me abre también a darle gracias a Dios por lo que me permite, ¿no? Y creo que es parte de la misma pirámide. Bien, gracias, tocayo. Estamos hablando de planteamientos que nos aclaran desde un punto de vista organizacional cómo logramos que esa chispa vital que tenemos como personas se sintonice con la propuesta organizada o en vías de organización de un mismo organismo, ¿verdad? De una organización así en su conjunto. Llevamos dos
digamos, como revisar de manera panorámica. ¿Quién nos platica sobre la teoría de Herzberg? Los factores organizacionales y de higiene, también de motivación. ¿Qué nos platica al respecto? Oye, Luis. Venga, Rafa. Discúlpame, antes de pasar a la de Herzberg, yo estaba pensando una duda. Venga. Definitivamente en el de Maslow tú tienes unas necesidades fisiológicas que debes de cumplir para poder crecer. Esa es la teoría. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estos tiempos en donde las necesidades fisiológicas, o sea, para tener una autoestima o llegar a tener, ¿cómo te puedo decir? Ese reconocimiento en alguna parte, ya sea en el trabajo, en la familia o demás, pues pierdes el descanso, pues puedes comer, puedes respirar, pero pues ya no descansas porque yo creo que todos los compañeros de aquí tenemos un mundo de trabajo y tienes que sacrificar a veces el descanso por llegar a la autorrealización. ¿Cómo? Digo, a lo mejor la respuesta ya todo el mundo la sabemos, pero pues es lo importante y lo interesante, ¿no? Saber combinar para no perder una necesidad tan básica y poder llegar a esa autorrealización. Yo creo que es la parte más complicada, ¿no? ¿Qué opinan? Coincido contigo, ¿eh? Siglo XXI y todavía nos estamos preguntando y por qué y para qué generar entornos habitables y de desarrollo para todos y para todas. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Que la respuesta en apariencia es fácil, ¿no? O sea, tratar de buscar un equilibrio, es muy repetitivo, pero en la práctica es donde se vuelve complicado, como lo decía Rafa, o sea, es muy difícil tratar de llegar al punto de entregar resultados, de tener una productividad favorable, pero al mismo tiempo sacrificando el descanso, y el descanso no nomás lo defino como dormir, sino el estar con tu familia, el estar con tus seres, pues muchas veces sacrificas uno por el otro, y totalmente de acuerdo con Rafa. Por supuesto, y por eso les compartimos el artículo, primero la introducción del libro de Desarrollo Organizacional y Humano Sustentable, y creo que desde mi punto de vista la sustentabilidad organizacional es el vértice en donde se encuentran precisamente el discurso y la experiencia del desarrollo de talento, del respeto de las necesidades, la observancia de los derechos de todos y de todas y el desarrollo de la creatividad, del potencial de que la persona, y el discurso y la práctica de la generación de valor y de la generación de negocio. Es donde se pueden conciliar desde un punto de vista de sustentabilidad. Si queremos caminar uno sin el otro, es muy complicado. Es muy complicado y pues bueno, ahí hay pues múltiples casos en ese sentido. ¿De qué es un reto? Sí es un reto. Oigan, a mí me pasó en un grupo también de maestría de desarrollo organizacional, donde íbamos ya como en el tercer o cuarto módulo, en donde los comentarios iban en el sentido de decir, ay, es que en las organizaciones los jefes no se dan cuenta que si no cuidan a las personas, entonces pues no es viable el mismo negocio, ¿verdad? Entonces, en este proceso de ser dioísta, y como mencionaba mi estimado Luis Magaña, tiene que ver con volvernos más perspicaces en lo que estamos observando, en cómo traducimos precisamente los cambios favorables que podemos visualizar. Y hay organizaciones que están transitando de manera muy lenta ese proceso. Es todo un reto, ¿verdad? De transitar de esta visión de estricto recurso humano como elemento administrativo a desarrollo organizacional como un elemento estratégico de manera compartida. Tocayo y Eli, por favor. Bueno, yo solamente quiero decir respecto de cómo estas organizaciones van avanzando lentamente, quizás también está ligado con la especialización. Es decir, si es un trabajo que no requiere tanta especialización, entonces es como se traduce pues en ese cambio ajetreado de personal, pues cualquiera puede hacer esta tarea, ¿no? Entonces nada más es escuchar este botón o qué sé yo y realizarlo. En cambio, en áreas que son de requerimiento así, pues prioritario, que tengas una especialización, que tengas una experiencia, que hables un idioma, etcétera, creo que esas organizaciones son las que están un poquito más adelante y voltean a ver esos aspectos precisamente para eso, para generar ese vínculo entre la organización y el empleado. Y también porque ahí va en juego mucho
como le llaman, de todo el conocimiento que la empresa genera para esa persona, ¿no? Entonces se puede ir con otra empresa y llevárselo, ¿no? El background que le llaman. Desde luego, totalmente. ¿Tocayo? Gracias. No, solamente quería sumar igual al comentario que hacían tanto Rafa como Carlos. Creo que hoy por hoy se ha vuelto también una moda el hecho de poder revolucionar en algunas de las compañías, empresas con un poquito más de giro, como un tanto corporativo, se ha vuelto, se puede decir como hasta una moda el hecho de apostar por la calidad de vida, ¿no? Empresas como Google, empresas como las grandes electrónicas, que de repente hasta el tipo de operación, el nivel de operación lo llegan a cambiar. Y es que yo creo que es un tema hasta generacional, ¿no? En donde estas generaciones, quizás de los millennials más nuevos a los centennials en adelante, pues ya también buscan el hecho de no sacrificarse tanto, a lo mejor como las generaciones X para atrás, que estamos un poquito más acostumbrados a la batalla, que si entramos a lo mejor a las horas extras y cosas así, pues hay gente que ya no está como tan disponible a esto, ¿no? Y las empresas, yo creo que muchas sí están como dando un poquito su brazo a torcer, apostando por este tema, ¿no? De la calidad de vida. Y yo creo que también queriendo tocar un poquito la sensibilidad de esta pirámide, ¿no? En sí, es muy cierto todo esto que se está comentando por el tema de qué es lo que se busca, ¿no? Y Rafa ya planteaba el hecho de que de repente es como muy complicado, pero ya también se empieza a ver de la parte como inversa, ¿no? El hecho de que se sabe que hoy por hoy los muchachos pues no digo, hay de todo, pero sí en su mayoría, a menos a mí, desde mi trinchera me ha tocado ver que los chicos pues no le entran, ¿no? Y si ven un trabajo pesado, pues dicen, no, pues yo qué necesidad tengo de estar ahí y busco, no le hace que me paguen menos, pero donde pueda salir a mi hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, las empresas creo que en base a esas experiencias, pues poco a poco han ido como torciendo su brazo y para poder revolucionar esta parte, ¿no? Ya comentaba yo de, por ejemplo, Google, en sus estaciones de trabajo ellos tienen hasta puff, tienen áreas de esparcimiento con futbolitos, con hockey, con un montón de cosas que pueden impactar a la gente de buena manera, ¿no? Y en donde pueden convertir a lo mejor un tema de estrés laboral en diversión laboral, por ejemplo, ¿no? Nada más era como un comentario ahí, a medias. Totalmente, y me gusta porque, digo, espero que esta información que estemos revisando nos confronte en lo personal, que nos brinde la oportunidad de hacer una especie de arqueología en nuestras organizaciones. ¿Por qué tenemos este esquema de salarios, de compensaciones, de distribución de las cargas de trabajo, de diseño de las mismas? ¿Sí? Y todo está ligado con estos componentes en específico. Por supuesto, como dices, Tocayo, hay un gran ámbito ¿cómo se dice?, de innovación siempre, ¿no? Por la parte de las generaciones como estamos conviviendo día con día. Oigan, permítanme compartirles un conjunto de ideas y nos vamos a un ejercicio. ¿Qué les parece? Estoy asumiendo que revisaron información, que estamos hablando, reflexionando sobre elementos que ya, digamos, de alguna forma ya investigamos. Y bueno, también si surge alguna duda, vamos planteándola. Entonces estamos hablando de esta teoría que está presente en muchas de nuestras formas de operar como organización. Estamos hablando en un proceso cercano a la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, entre la primera y la segunda, en donde decir esto, por supuesto, era un elemento pues muy, muy revolucionario en el sentido de que veníamos de una revolución industrial, de un Fordismo, de un Taylorismo, en donde las cargas de trabajo estaban tan atomizadas para generar procesos industriales tan fuertes. Entonces, bueno, es una pausa, un definir cómo y por qué estamos organizando el fenómeno del trabajo como tal. Ahora bien, de una etapa de posguerra, ¿sí? De posguerra, hablando de la Segunda Guerra Mundial, ya empezando en los albores de la segunda parte del siglo XX, otra teoría que incide mucho hasta nuestros días, la teoría de Herbert, que tiene que ver con los factores higiénicos básicos, y es bien interesante porque los factores higiénicos son aquellos factores que si no cuidamos como organización, salvo situaciones extremas de necesidad del trabajo, es difícil retener a las personas o es difícil tenerlas
trabajando de una manera básica, mínima, digna, saludable. Eso no quiere decir que hoy en día haya personas que estén operando fuera de un esquema de factores higiénicos básicos en el trabajo. Por el contrario, estamos en el siglo XXI donde todavía existe nuevas modalidades de esclavitud, nuevas modalidades de tener bajas condiciones laborales. En ese sentido, definitivamente, por ejemplo, la NOM 035 sigue poniendo el énfasis en elementos básicos de la misma organización. Pero bueno, aspectos básicos como la seguridad industrial, laboral, agrícola, etcétera, etcétera, la manera en cómo se ejerce el liderazgo, la supervisión, precisamente el mismo pago, por ejemplo, que todavía tenemos muchas modalidades de trabajo en donde el pago es incierto de las mismas personas. Todavía no es tan clara la parte de la magnitud, la constancia. Bueno, podemos decir, estamos en organizaciones donde ya está el pago de las personas, se firman contratos. Bueno, son elementos básicos del fenómeno del trabajo. Y los factores motivacionales son esos factores que cuando no están presentes, entonces pudiéramos encontrar que si no tenemos antecedentes a nivel personal de decir, bueno, me dan un reconocimiento, me dan un ascenso, me dan un bono, tengo un proceso de desarrollo acelerado, tal cual de mi propio talento, un trabajo de capacitación, la asignación de nuevas tareas, el entrenamiento cruzado con personas de otros ámbitos de la organización, que al final refuerzan, volviendo a la idea del Ikigai, refuerzan mi motivación desde el punto de vista del sentido de la vida. Esta teoría creo que es muy interesante y sigue dando la pauta de qué no puede faltar y qué podemos dinamizar en nuestra organización en términos de motivación y de enganchamiento de las personas. Bien, ahora bien, pasando a la teoría de McClelland, ¿sí? Decía McClelland que la motivación es el vértice o el encuentro de tres factores básicos. ¿Cuáles son esos tres factores desde el punto de vista de McClelland? Logro, poder y afiliación. Logro, poder y afiliación. Logro, poder y afiliación. Y es bien interesante porque hay varios tests para identificar como tal cuál es el perfil de las personas. Esta teoría de McClelland en la actualidad, pues obviamente tiene que ver con un diseño organizacional en donde se procure generar estructuras para satisfacer estas tres necesidades, ¿verdad? La parte de afiliación, la parte de poder y la parte de logro, ¿sí? Y desde una postura de liderazgo tiene que ver con el conocimiento de las personas, de nuestros compañeros, nuestros colaboradores, de tal manera que podamos apelar a aquello que preferencialmente les motiva como tal. Oye, Rocío, aprovechando que ya escuchamos tu voz, si te preguntáramos, ¿a ti qué te motiva más? ¿Sí? ¿Qué te motiva más hacia grandes rasgos? ¿El lograr, el estar, sí? ¿O el poder? Para mí creo que serían los tres. Ajá. Definitivamente. Porque si bien de logro habla de la necesidad de resolver problemas, de alcanzar metas o lograr éxito en alguna situación difícil, pues yo creo que en su gran mayoría, para todos los que estamos aquí, pues eso es excelente, ¿no? El lograr el éxito en alguna situación que se nos presente laboralmente hablando, ¿no? El poder llegar a esta, pues obviamente es genial. En cuanto a la necesidad de poder, yo creo que a todo el ser humano nos encanta el poder, el prestigio. Sin embargo, no, para mí, no es tan relevante. Sí importante, no relevante. ¿Sí? Y en cuanto a la necesidad de afiliación, pues sí me late mucho esta parte porque, bueno, aquí habla de que tienen gran interés en que necesita ser aceptado y apreciado. No es tanto eso. Más bien yo lo encaminaría por el lado de la ayuda que pudieras darle a tus colaboradores, ¿no? O sea, me iría más bien por ese lado, el que si tú tienes la oportunidad de poder apoyar, pues adelante. Esa parte me agrada. Bien, gracias. Oye, Rocío, es un hecho, todos tenemos de los tres componentes, ¿verdad? Ahora, el tema es meternos a la ventana de Johari y descubrir en la zona oculta, la zona, sí, sobre todo la parte oculta,
cómo se manifiesta realmente, digamos, el perfil como tal. Y hay pues, herramientas para identificarlo. Mi estimado Morán. Sí, yo nada más quería hacer un aporte así cuanto a lo que me ha tocado vivir en una empresa aquí llegando a la ciudad de Oaxaca. ¿Sí? Entré a trabajar precisamente a una caja popular que no eran tan conocidas o no son tan conocidas en otras partes del país, pero aquí proliferan al por mayor. Entonces, empecé a trabajar y empecé como IBM, a hacer de todo. Posteriormente entré al área de créditos y en cuanto entré al área de créditos me di cuenta de lo lentos que trabajaban y cómo eran y hubo una reunión con otras cajas y trabajaban exactamente igual lentos. Entonces yo ahí empecé a hacer algunas innovaciones, empecé a sentir el logro que estaba haciendo ahí. Hice algunos formatos para captura de papeles de un crédito, de un automóvil, sobre todo porque estaban trabajando con la Nissan y la Nissan se vio muy beneficiada con ese método y ahora pues sí entré a una afiliación, así como empecé a sentirme, varios compañeros empezaron a acercar, empecé a sentirlos que se me acercaban porque pues ven que estaba haciendo algo nuevo y al mismo tiempo también como dice, me fue dando poder, aunque también me dio enemigos dentro del mismo trabajo, que ya estaban empoderados y que decían, bueno, ¿cómo que acaba de llegar, que tiene a lo mucho 6, 4 meses, ya los jefes lo están empezando a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero para mí sí sería principalmente el logro y pienso que detrás viene lo demás, tanto la afiliación como el poder, ¿verdad? Y después ese podría ser mi aportación y todavía llevo 15 años aquí, hace como un año, año y medio fui y me di cuenta que todavía utilizan los formatos que yo les dejé en aquel entonces. Yo tardé 5 años ahí y todavía están utilizando los mismos formatos. Ellos anteriormente, por ejemplo, por ponerlo más práctico, ellos hacían el pagaré, una carta poder, una carta de... Hacían como 5 papeles, ya no me acuerdo cómo los llamaban ellos, pero hacían 5 papeles y en todos tenían que repetir el nombre. Yo hice una página de Excel ligada con Word para que con una sola vez que pusiera el nombre de la persona, ya en automático se iba a los demás 5 papeles. Entonces trabajaba más rápido que ellos y yo a veces en un solo día podía sacar hasta 15, 20 créditos cuando ellos sacaban 4 o 5 créditos al día nada más. Y eso fue de parte de los que se empezó a llamar y que les digo que pues sí, para mí personalmente fue como un logro. Ahí está. Oigan, si indagamos en el mensaje de Morán, ¿qué podríamos identificar? ¿Cómo funciona, digamos, ya a nivel personal la teoría de McClellan? Uno de los factores detona los otros dos. Y al final ahí estuvo el colofón de su mensaje. Elena, ¿vas a mencionar algo? Bueno, yo iba a dar mi opinión. Para mí lo más importante como base es como el ser, el de afiliación, porque con base a eso tú vas a poder tener el poder y vas a lograr tus objetivos. Oigan, gracias, Elena. Oye, este tipo de reflexiones van muy en la línea del trabajo final, a nivel de personal. Ahora, a nivel de intervención organizacional, me gustaría que te vayas poniendo el lente en tu área de trabajo, en tus compañeros, en tu empresa, en tu organización, ¿verdad? Como herramienta, por ejemplo, esta de McClellan, de observación de las personas, de escuchar nuestro discurso, de percibir nuestros procesos individuales y grupales, ¿verdad? También esto se puede transfirar a nivel de cultura grupal, ¿sí? Hay culturas grupales muy enfocadas al logro, muy enfocadas al poder. Desde un análisis sociológico, Elizabeth, no me dejarás mentir, sociológicamente el argot político tiene como móvil motivacional fundamental el tema de poder. No se trata del avión, no se trata de vender o no el avión, se trata de poder ejercer ese proceso, ¿verdad? Y llevar la discusión en lo pragmático y en lo simbólico hacia allá. No es un tema de logro, es un tema de poder como tal. Y así sucesivamente. Voy a incorporar otra idea para pasar al ejercicio que me gustaría hacer. Entonces, bueno, la idea es esta. La parte de la afiliación. Típicamente, cuando tenemos este elemento, digamos, rector en la motivación, pues nos gusta tener contacto, amistades, buscamos con quién hacer el trabajo, procuramos ser integradores, buen clima, ¿verdad? Perfiles así, digamos, básicos de la personalidad en ese sentido. Desde un ámbito de la influencia,
nos gusta que nos pidan la información, nos gusta que se pongan a nuestro servicio, nos gusta delegar actividades, que también se note, digamos, la influencia de una decisión o de una propuesta en la consecución de un resultado. Y si es positivo, mejor, ¿verdad? Igualmente, la predisposición o el perfil al logro tiene que ver con volverse en experto y o consultar expertos para desarrollar efectivamente un proceso. Tiene que ver con tener empuje, estar echados para adelante, marcarnos objetivos, llevar el tracking del esfuerzo del mismo equipo. Algo interesante es que en los equipos de trabajo necesitamos la vinculación de estos perfiles. Necesitamos combinar personas con este elemento. Y también ser personas capaces de hacer autoconciencia, de ver en cuál es el elemento predominante y también hacer ejercicios de compensación o de vinculación con estos elementos. Porque si todos estamos enfocados al logro, o si todos somos, digamos, de tipo filiativos, o si tenemos luchas internas de poder, entonces obviamente puede haber combinaciones interesantes, que pueden ser muy efectivas o todo lo contrario. Y permítanme hacer otra reflexión en términos de liderazgo como catalizador de la motivación, pero también como una estrategia de las organizaciones para ejecutar lo que para aquello para lo cual están hechas. El liderazgo. ¿Para qué existe el liderazgo en las organizaciones? ¿Cuál es el punto? Me gustaría preguntarles. ¿Cuál es el punto del liderazgo en las organizaciones? ¿Qué opinan? Es darle dirección, una línea para lograr un objetivo común. Bien, gracias Jesús. Elena, vi que levantaste la mano. Sí, pues esas personas se van a encargar de transmitirle cómo lo tienen que hacer y cómo van a llegar a ese objetivo de la manera más óptima. Súper, gracias. Bien, estamos en un contexto de comportamiento organizacional, hablando específicamente de este binomio motivación y liderazgo. Si se fijan, cada componente, digamos, conceptual que hemos estado introduciendo, lo estamos llevando a nivel personal, a nivel de liderazgo y a nivel de organización. En términos de liderazgo, me gustaría, yo sé que muchos de ustedes son gurús del liderazgo y que podemos dar por hecho que esto es un elemento fundamental dentro de las organizaciones, en términos de toma de decisiones, de delegación del trabajo, de flujo de comunicación. Muchas veces la experiencia que tenemos nosotros como personas de la organización, en realidad, es la experiencia de nuestro propio líder o del conjunto de líderes con los cuales nos hemos vinculado. Entonces, bueno, algunas ideas, ¿sí? Por lo general, tiene un gran impacto el hecho en cómo ejercemos la jefatura y el liderazgo como tal, estando o no en posición formal del mismo. Igualmente, hay elementos en donde podemos corroborar, seguramente ustedes tendrán sus propias experiencias, de cómo un ejercicio saludable de liderazgo puede ser la clave para que podamos tener precisamente la efectividad laboral. El 70% de las personas más comprometidas, ¿sí?, tienen una buena comprensión de las necesidades del cliente, contra solo el 17% de aquellos que no están comprometidos. Así es. Y las empresas con elevados niveles de compromiso son 12% más rentables y 18% más productivas que aquellas con las cuales el compromiso es pobre. Al final, el impacto del liderazgo es muy grande y me gustaría mencionar algunos elementos. Podemos hablar de liderazgo formal, es decir, aquel que está contemplado de manera establecida, clara en la organización como parte de su jerarquía o sus procesos, o el liderazgo informal. El liderazgo que reside en el carácter de las personas y en su personalidad como tal. O también el liderazgo que tiene que ver con el empate en las emociones y por lo tanto la influencia en ellas mismas. Liderazgos de tipo estratégico, liderazgos de tipo técnico y liderazgos de tipo continuos y emergentes. Hablando del fenómeno de la aparición del liderazgo como tal. Pero ¿qué habla? Cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué nos estamos refiriendo como tal? ¿Sí? Y bueno, nos podemos ir a Ken Blanchard, nos podemos
ir a John Maxwell, nos podemos ir a Robert Dills, a muchos teóricos en este sentido y muchas propuestas. Y bueno, cuando hablamos de liderazgo podemos identificar aspectos como la capacidad, diagonal habilidad de influir positivamente, subrayo la palabra habilidad, ¿sí? Igualmente de imantar, de expresar, de emanar, de influir a través de una misión, de propiciar los procesos de creer en uno mismo y de creer en los demás, de impulsar el aprendizaje como un hábito, ¿sí? Igualmente la promoción de valores desde una postura de humildad, hablando desde una perspectiva de desarrollo organizacional, ¿sí? Porque podemos hablar de liderazgos positivos y negativos, también como una actitud de guía, de ayuda o una convicción de desarrollo, también en términos del desarrollo de criterios para la toma de decisiones, elementos para lograr cambios, es decir, la capacidad de generar que a través de personas podamos lograr de manera compartida cambios. Y como decía nuestro buen amigo Morán, dejé mi legado allá con el formato que generé. Efectivamente, el liderazgo, diría John Maxwell, tiene que ver con la generación de legado. El liderazgo es una de las claves a desarrollar en las organizaciones. Creo que es una de las mejores inversiones en términos de tiempo y dinero y esfuerzo para mejorar lo que en ellas sucede. Creo que mejorar nuestro propio liderazgo es fundamental. Eso impacta en varios niveles. ¿Qué opinan? Se vale decir, oye Luis, no, para nada, no necesitamos líderes en absoluto. ¿Qué opinan? ¿Se vale o no se vale? Un comentario antes de pasar al ejercicio. Adelante. Te escuchamos, Jesús. Sí, es que ahorita lo que decías, leías que las compañías que han tenido más éxito, Luis, son aquellas que el personal está más comprometido, que entienden más las necesidades de los clientes. O sea, en pocas palabras está hablando que las empresas que tienen trabajado al personal bajo un liderazgo son las que tienen mayor éxito en las organizaciones. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Venga, Rafa. Yo más bien quisiera hacer una pregunta y a ver si mis compañeros me pueden abonar un poquito a esto. Yo soy de las personas que piensa que para que un líder es más fácil, ¿cómo plantearlo? Para ser líder, ¿se nace o se hace? Porque yo creo mucho que hay muchos líderes, como auditor interno también que fui por ahí por 7 años en varias empresas. Hay personas que se quieren ver como líderes y definitivamente no cuentan con ese empuje. Y hay personas que de verdad pueden no tener nada de conocimiento, tienen un carisma, una influencia, un carácter demasiado... Y sin conocer te pueden empujar en una organización y hasta con texto estás, ¿no? Porque te puedes decir, este güey pues no sabe ni nada, pero me está arrastrando a hacer cosas buenas en donde estés. Entonces, yo creo que el liderazgo es más de la persona que lo trae nato, ¿no? De lo que hablábamos en sesiones pasadas. Muchas gracias. Dos comentarios brevísimos, por favor. Brevísimos. Gracias, Morán. Y creo que hay elementos. Morán y Daniel, por favor. Ok, uno así breve. Aquí en Oaxaca se da precisamente es un subgéneris. Hay mucho liderazgo, pero negativo. Aquí las plazas se venden, se regalan. Aquí no asciende el que es mejor, sino el que tiene más antigüedad porque le corresponde. O sea, aquí sí hay muchos liderazgos, pero destructivos que si todos los comprendieran, los viéramos si trabajaran aquí en Oaxaca, se darían cuenta contra todo lo que hay que luchar, aparte de la competencia que también hay leal, ¿verdad? Pero sí hay mucho liderazgo muy malo aquí. Y digo, a nivel nacional lo vemos, sobre todo en el magisterio. Gracias. Es un elemento clave. Daniel, por favor. Sí, gracias Luis. Bueno, contestando un poco lo que decía el buen Rafa, el liderazgo en términos generales nace de las circunstancias de las que ve, de las que está viviendo, de las que tiene su entorno y opta alguien de un grupo de individuos o un grupo de personas, opta por tomar la batuta y llevar a ese grupo de personas a un determinado fin. No necesariamente el líder nace o lo traiga con ese don, sino que las propias circunstancias de la vida a veces surgen líderes que en su momento ni siquiera tenían la idea que iban a dirigir a un determinado grupo de personas. Gracias, Luis. Totalmente de acuerdo. Y podemos indagar muchísimo.
El tema es cómo lo vemos desde un punto de vista estratégico organizacional. Coincido contigo, Rafa, la parte de si se hace o no líder como tal. Desde una perspectiva de desarrollo organizacional y hablando muy claramente, creo que es parte del planteamiento ético decir y también pragmático que el liderazgo es una habilidad y por lo tanto se puede desarrollar. Ahora veíamos que puede haber liderazgo informal, no formal, táctico, estratégico, permanente y situacional. O sea, si nos vamos con la idea del líder del cuate que está arriba de una montaña y que el sol brilla por detrás y le da la manita al otro que va subiendo la montaña, sí, son representaciones, pero en verdad creo que tiene que ver con una ética de creer que todos tenemos liderazgo. El tema es qué estilo de liderazgo y en ese sentido la aportación que ustedes mismos desarrollaron desde su test. Así que muy bien. Bueno, vimos 4 elementos. Elemento 1, Maslow, ¿sí? Vimos Herzberg, vimos la parte de, después de Herzberg, digo, McClellan, y hablamos algunas ideas básicas sobre liderazgo. Bien, vamos a hacer un trabajo en equipo. Nos vamos a ir a 4 grupos y en cada grupo nos vamos a generar algunas ideas básicas. Sí, obviamente podríamos pues, generar diferentes, pues meterle más elementos conceptuales. Pero miren, ¿qué vamos a hacer cada equipo? Cada equipo va a hacer una lluvia de ideas en donde cada quien proporcione 1, 2, 3 ideas al respecto de qué acciones, por ejemplo, el equipo 1 que son Elizabeth, Fernando y Morán, ¿ok? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a tomar de guía a Maslow, ¿sí? Y en los 5 niveles van a elegir 1, 2, 3 acciones que tienen que ver con el cumplimiento de esos elementos. Como organización, ¿qué necesitamos hacer para que esos aspectos estén, digamos, desarrollados? Hablando de Maslow, ¿sí? Giovanni, Jesús, Rafa y Rocío, ¿qué van a trabajar? Van a trabajar Herzberg, ¿sí? ¿Qué tipo de acciones higiénicas consideran específicamente importantes y qué tipo de acciones de desarrollo o motivacionales en su realidad actual, ¿sí? Ok, entonces ustedes trabajarían pautas para, con base en la teoría de Herzberg, ¿sí? Y el equipo 3, que son Carlos, Elena, Luis y Osvaldo, ¿qué van a tomar? A McClellan, ¿sí? Carlos, Elena, Luis y Osvaldo a McClellan. Es decir, cómo propiciar en nuestra organización, nuestro equipo, elementos para el logro, elementos para la afiliación o elementos para el poder, para que todas las personas puedan tener esas experiencias y por lo tanto puedan engancharse. Y el equipo número 4, Alberto, Rafael, Daniel y Hugo, van a trabajar liderazgo, ¿sí? Que en sus organizaciones identifican como acciones muy, muy específicas para generar líderes más inteligentes, más sensibles y más estratégicos. Entonces, ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Ok, bueno, vamos a trabajar 10 minutos y por mensaje les voy a mandar el link del Jamboard, ¿sí? Buscan por ahí de la página 6 o 7 la lámina que tiene la palabra Herzberg o McClellan o Maslow o liderazgo y ahí van a poner sus post-its, ¿ok? Entonces hacemos una lluvia de ideas, 10 minutitos y vamos aterrizando porque estas ideas creo que configuran mucho el vértice desde el cual tú estás viendo el fenómeno del comportamiento organizacional. ¿Alguna pregunta? ¿Al final se comparte o nada más en el grupo? Va a quedar en los post-its y vamos a hacer un comentario así muy breve y con eso vamos a iniciar la próxima sesión. ¿Ok? Ok, bueno, entonces voy a abrir los grupos y pues ya pueden integrarse. Vamos a volver a las 7:27. ¿Ok? Muchas gracias.
sirven a las 8 o a las 9. Ah, vaya. Bueno, yo iba a ir al de allá, al de la marca de los llantos. ¿Con eso? ¿Sí viste? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vamos? Alberto, Hugo, ¿ya se vinieron pronto? Ya, lo que pasa que ahora sí los comentarios fueron del equipo más concretos, más hacia el punto que íbamos a compartir, a diferencia del otro grupo que tuvimos pues la reunión, sí, el tiempo sí fue un poquito más generoso, ¿verdad? Excelente, muy bien. ¿Qué te pareció esta sesión? Ya estamos casi terminando, Hugo. Compárteme. ¿Qué te llevas? Bien, pues definitivamente yo considero que el hablar de liderazgo son temas muy amplios, dado que cada líder va aplicando con base a su experiencia estrategias, técnicas y demás pues aprendizajes que le va dando la misma estructura organizacional. Entonces, por aquí el retomar esta parte de un buen liderazgo basado precisamente en los valores, un liderazgo basado en el trabajo en equipo que propiamente debe de ser lo más viable para un liderazgo. Desde mi perspectiva, la parte democrática creo que es lo más sano para evolucionar como equipos. Entonces, me quedo con esta parte de lo que hablábamos ahorita en equipo, que pues los líderes, algunos nacen, otros se hacen, pero al final de cuentas, conforme van avanzando en la aplicabilidad de su liderazgo, van desarrollando nuevas habilidades y nuevas técnicas o estrategias que les van dando un plus para evolucionar. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Vamos concluyendo la sesión con otro par de elementos ya nada más mencionados. Otra opinión, por favor. ¿Qué te llevas de esta sesión? Gracias, gracias, Hugo. ¿Qué te llevas de esta sesión? ¿Qué resaltas? ¿Puedo? Sí. Sí, por favor. Ya lo abrí. Bueno. Es que bueno, que el liderazgo también tiene que ver precisamente con la eficiencia y la eficacia. La eficiencia al momento de trabajar con el grupo de personas, de potencializarlas con eficacia, etc. Bien, gracias. Oye, Osvaldo, no te escuchamos en toda la sesión. Creo que sería muy bueno escucharte, ¿verdad? Sí, perdón. Gracias. Bueno, ahorita estábamos compartiendo. Está en la playita. Estamos compartiendo en el grupo precisamente acerca del elemento que nos tocó reflexionar o analizar acerca de él, ¿verdad? Pues yo creo que más que nada parte todo, a final de cuentas parte todo más de la experiencia que de lo teórico, ¿no? Yo creo que de lo teórico nos vamos a lo práctico, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que yo les compartía que acerca de los elementos del liderazgo, yo creo que primero tienes que conocer a dónde llegas y quiénes integran un determinado lugar para que pueda surgir precisamente este liderazgo. Yo creo que hay personas que pueden ser grandes líderes, pero precisamente si no salen de un entorno o no llegan a un determinado lugar, pues nunca van a llegar a descubrirlo. Por supuesto, el componente de visión y estrategia. Muchísimas gracias, Osvaldo. Oigan, pues, la verdad es que me gusta mucho dialogar con ustedes. La hora y media se va rapidísimo. No sé si es si es su mismo caso. A lo mejor el caso es lo contrario, decir, ay, apenas llevan 15 minutos. Pero bueno, se va volando. Y muchísimas gracias. También me gustaría que complementáramos, por ejemplo, este ámbito de la motivación. Pues hay muchísimo, la parte del liderazgo. Pero aquí que estamos tomando elementos, yo creo que puntuales y básicos que pueden darle orientación a los diferentes elementos. Así que bueno, me gustaría sugerir una actividad de tarea muy sencilla, pero creo que nos va a dar mucha pauta a nosotros, ¿ok? A todos nosotros. Estaba revisando en este momento el Jamboard, y permítanme, déjenme ponerlo. Estamos aquí, por favor, si alguien está en el Jamboard, ahorita no le muevan, regresemos aquí a la sesión. Y, por ejemplo, en la lámina de McClelland, pues no pusieron ninguna porque el tiempo fue muy, muy breve, pero me imagino que tomaron notas. El de Herzberg, el de liderazgo, y quienes sí pusieron notas
fueron precisamente el equipo de Maslow, ¿verdad? O sea, digamos que estaban dialogando en términos a la teoría de Maslow. ¿Cuál es la tarea concretamente? ¿Sí? Personalmente, en donde le pongas tu nombre a cada post-it, ¿sí? Pon dos mensajes, 2 post-its en cada lámina, ¿sí? Pon 2 post-its en cada lámina con acciones específicas que tú necesitas desarrollar en tu equipo o en tu organización. Es decir, me voy a la de Maslow y pongo Carlos, punto, reconocimiento. Necesitamos generar momentos específicos para la retroalimentación positiva con mi equipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, 2 en cada uno, en Maslow, en Herbert, en McClelland y en la lámina de liderazgo. Elementos que necesito desarrollar con mi equipo o en mi organización. ¿Sí? Creo que eso también nos va a dar a todos muchas herramientas, muchas ideas, muchas pautas para mejorar en estos ámbitos. ¿Quedó claro? ¿Cómo ven? ¿Quedó claro? Sí, ¿sería todos en la de todos? ¿O Sí, nada más la que nos... todos en la de todos, efectivamente. ¿Sí? Va que va. Si alguien tomó relatoría de los grupos de ahorita, pues alguien del equipo pónganlo. Si no hicieron relatoría, entonces yo creo que los puros post-its personales va a salir muchísima información muy interesante. ¿Qué les parece? Bien. Entonces, 1 o 2 post-its personales en cada una de las láminas a partir de la número 8. Guarden la liga, porque creo que al terminar el chat, o igual se los mando por correo, pero guarden la liga. Y la otra, pues bueno, básicamente ir cerrando e irnos al archivo para que registren su asistencia y su aprendizaje del día de hoy en el link que les estoy a punto de colocar en este momento. Ahí está, para que ya conocen la dinámica, por favor, se van a la columna de aprendizajes del día de hoy, es decir, 22 de septiembre, y ahí nos pones por escrito qué te llevas de la sesión del día de hoy. ¿Ok? Ahí lo hacemos en este momento, unos 2-3 minutitos, y con eso avanzamos. Fernando, te escuchamos muy poquito, comparte. ¿Qué te llevas de esta sesión, por favor? Buenas tardes. No, me llevo básicamente muchas ideas de acuerdo a todo lo que hemos platicado. Algo que yo lo leí, cuando estaba leyendo acerca de las teorías de liderazgo, dice que, por ejemplo, que debido a que que las organizaciones ya tienen establecidas ciertos o estructurados ciertos puestos, estos puestos de alguna manera tiene asignado a cierto tipo de liderazgo, aunque las personas que estén ahí no sean líderes. Y a veces las personas que están por jerarquía más abajo que esos puestos directivos pueden ser, por ya sea manera innata o por todo lo que conlleva el liderazgo, tienen más carisma para poder desarrollar eso. Es algo que de todas las teorías que básicamente como comentaban, yo creo que es muy difícil saber si el líder se hace o se nace. Yo creo que van de las dos. Yo creo que si no se nace, entonces lo hacemos. Así es. También en la alineación de las competencias y las funciones del trabajo, ¿verdad? No es lo mismo un líder de un área de servicio que un líder en un ámbito de planeación. No. Es muy distinto. Y el liderazgo como una macro habilidad lo podemos disgregar en varios puntos, ¿verdad? Bien, qué bueno que hoy sembramos esa idea. Y muchas gracias por sus comentarios que estamos colocando. Por favor, no termines no te vayas sin haber capturado tu asistencia y tu aprendizaje del día de hoy. La próxima semana, ¿qué creen? Ya culminamos el módulo. Y pues bueno, un panorámico con diferentes elementos. Y pues bueno, aquí voy a estar unos minutitos por si hay alguna duda. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? No, yo quiero preguntar respecto a la tarea porque en los otros no aparecía ningún comentario en los otros post-it. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esos
esas especificaciones o nada más en los que nosotros mismos pusimos? En este caso, Elizabeth, si tú consideras que ahí las sugerencias de manera personal en las 4 páginas, ¿va? Si tú crees que lo tuyo ya quedó en donde sí pusieron, entonces ya no pongas ahí, solo en las otras 3. ¿Ok? Las contribuciones. Exactamente. Muy bien, entendí. La lista no me aparece. Entonces, Liz, ¿nos vas a hacer favor de enviar la liga para poner los post-it a nuestro correo? O... Sí, si la puedes copiar ahorita mismo a un navegador tuyo para que lo tengas. Ah, perfecto. Pero igual también se los mando por correo para que lo tengan. Gracias, Luis. Dice Eli, muy trascendente, voltear a ver el vínculo que existe entre liderazgo y motivación. Totalmente de acuerdo. Fue súper interesante, dice Rafa. Sí, los puntos de vista, muchas ideas para aplicar. Me gusta. Ahí es. Muy interesante. Dice Luis Tocayo, la motivación es un factor fundamental. Ahí está. Ok, bueno, pues quedo a sus órdenes. Que tengan muy bonita semana. Aquí quedan unos minutitos más. Pues muchísimas gracias. Espero que vayan avanzando en el trabajo final. Si hay alguna duda, me escriben y con mucho gusto. Rafa, Alberto, ¿todo bien? Sí, todo bien, nada más para despedirme. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde a todos. Hasta luego, Liz. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego, Elena. Yo, Luis, ahora sí que me quedé con los ojos grandotes. El trabajo final obviamente lo mandaste en el primer correo, ¿verdad? Sí, está en el PDF, en el PDF inicial, la descripción. Creo que es un trabajo muy sencillo, pero profundo a la vez. Es el PDF de módulo de comportamiento organizacional, ¿verdad? Sí, exactamente. Híjole, me lo tengo que chutar para... ¿Ese dónde lo saco, Luis? Porque no estuve en la primera clase. Es en el... A ver. Igual aquí lo tengo abierto. Si me pasas el correo, se lo reenvío. Ah, sí, súper, por favor. Sí, adelante. Ahí está ahí está en el mismo archivo. El de criterios de evaluación, el diseño personal, ¿verdad? Sí, sí, por favor. ¿Mando mi correo o cómo le...? Pásamelo, me lo escribes aquí en el chat y te lo reenvío si quieres. Ok, ahí te va, Rafa. Ok. Y ahí disculpa, Luis,